Hola, el vídeo de hoy es muy cortito y en él te enseño a hacer este cuenco de arcilla polimérica para dejar los anillos. Comenzamos haciendo una lámina degradada de arcilla polimérica en el color que más nos guste. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al vídeo donde te enseño a hacer un degradado de dos colores de arcilla polimérica. Vamos a elegir la parte que se vea más fea del degradado y la colocamos boca arriba sobre un papel de horno. Aplicamos una lámina de pan de oro sobre la superficie de arcilla y presionamos para que se pegue bien. Ahora le damos la vuelta a la lámina y vamos a aplicar un silk screen sobre la parte que más nos guste. Como solo quiero marcar el círculo interior, voy a cubrir estas dos partes con cinta para que no les caiga pintura. Y ahora aplicamos pintura acrílica, en este caso de color blanco, que vamos a extender con una espátula. El silk screen que estoy utilizando es de la marca Sculpey. Retiramos el silk screen y limpiamos si nos ha quedado alguna mancha de pintura. Debes lavar el silk screen sobre la marcha con agua para que no se quede atascada la pintura. Ahora utilizamos un cortador del tamaño que queramos hacer nuestro cuenco para cortar la lámina de arcilla. Y lo vamos a colocar sobre un bol metálico con la parte del silk screen hacia abajo, presionando para que se pegue bien y sobre todo que quede centrado sobre el bol y sin burbujas. Presionamos también en la parte superior para que coja la forma plana del bol y de esta manera nuestro cuenco podrá mantenerse en pie. Y cuando ya esté preparado es hora de hornear según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez lo saquemos del horno, lo levantamos del bol con cuidado . Y cuando esté frío, vamos a lijar con una lija de grano medio los bordes del cuenco para quitar las irregularidades. Y así de fácil ya tenemos terminado nuestro cuenco para anillos. Lo puedes dejar de esta manera o darle un acabado brillante como he hecho yo con resina o con algún barniz cerámico. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.